Curso el tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad del Golfo de México. Esta vez venimos presentando un tema social llamado violencia intrafamiliar. Para hablar acerca de este tema, tenemos una invitada especial, la psicóloga Ivonne Rosales, quien actualmente trabaja la psicología educativa. Ella nos va a hablar acerca de este tema. Empezaremos con una serie de preguntas. Bien, ¿nos puedes aclarar qué es la violencia intrafamiliar y cómo la diferencian de otro tipo de violencias? Es todo acto de poder o sumisión recurrentemente que va dirigido a dominar, a someter, a agredir física, emocionalmente, socialmente a cualquier miembro de la familia. No solamente como en la mayoría de los casos se da hacia la esposa, pero no es una regla, sino que también se puede dar hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los padres, a cualquier miembro de la familia que se encuentre dentro de ese núcleo. Podemos identificar o diferenciar la violencia intrafamiliar porque de otras violencias, porque se da dentro de la familia, ¿no? Dentro de ese núcleo es donde nosotros lo vamos a estar viviendo o lo vamos a poder detectar. Muy diferente como la violencia que se da, por ejemplo, en los trabajos, que se conoce como mobbing, o la violencia que se puede dar o las agresiones que se pueden dar en las escuelas, que se conoce como bullying. Cuando la violencia y las agresiones y el sometimiento se encuentra dentro del núcleo familiar, pues entonces estamos hablando de violencia intrafamiliar. ¿Dónde se suscita este tipo de violencia? ¿Dónde se suscita? Bueno, pues dentro de casa, ya sea, por ejemplo, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es ahí donde donde se suscita, donde se genera. ¿Quién la genera? Bueno, ¿quién la genera? Esta violencia, o como sabemos, hemos escuchado constantemente, la violencia no tiene género. La violencia puede ser de la esposa hacia el esposo hacia la esposa, la madre hacia los hijos hacia los padres. Cuando ya se van haciendo mayor, es donde vamos a empezar a detectar este tipo de violencia. ¿Cómo es que aplican este tipo de violencia y qué ámbitos abarca? Se aplica, como se mencionó, mediante el sometimiento, mediante ejercer el poder para que la otra persona sea sumisa, para que la otra persona no pueda tomar sus propias decisiones. Los ámbitos que abarca puede ser la violencia física, los golpes, pero también puede ser las restricciones de una vida social, el no permitir que se tenga amigos, el no permitir incluso convivir. Por ejemplo, el esposo le dice a su pareja que no puede ir a visitar a sus padres, entonces la está limitando en el ámbito social, emocionalmente, pues con agresiones verbales, el tú no vales nada, el eres poca cosa, el estás muy gorda, estás muy fea. Esa es la violencia que se aplica dentro de la violencia intrafamiliar. Los ámbitos que abarca, bueno, pues son la agresión física, la agresión emocional, la agresión social, incluso entra la agresión con la violencia económica, ¿no? El tener muy limitado el ingreso, y no precisamente porque no se tenga el recurso, sino porque lo limito y no te doy lo suficiente como para satisfacer tus necesidades indispensables. Entonces ahí también estamos encontrando violencia, y también ahí es parte de la violencia intrafamiliar. Comúnmente, ¿quiénes son los más afectados o agraviados en este tipo de situaciones? Comúnmente
Comúnmente las personas que son agredidas en este tipo de situaciones son las mujeres. Pero vuelvo a repetir, no es una regla, pero sí, en su mayoría a quienes violentan o quienes reciben más violencia pues son las mujeres. ¿Qué tipo de ayuda se brinda a las personas que han vivido violencia intrafamiliar? De violencia intrafamiliar es el apoyo psicológico, el apoyo legal, pero también es cierto que algunas personas también optan, por ejemplo, por el ejercicio físico, que también puede ser una terapia, por el yoga, pero sí, antes de esto es bien importante que puedan recibir una asesoría psicológica y ya complementar con actividad física, porque también es muy bueno para ellos. Algunas otras alternativas, pintar, dibujar, bailar, todas estas opciones siempre son muy buenas. ¿Hay efectos legales en este tipo de violencia familiar? El artículo 23 y 36 es el que se enfoca en estas situaciones, ¿no? Ya una persona experta en el área legal podrá ahondar más sobre el tema, pero sí hay que los amparan, ¿no? Y vuelvo a repetir, en específico a las mujeres. Estas leyes, el artículo 23 y 36 se enfocan más hacia el aspecto femenino, ¿no? Hacia la violencia que sufre una ama de casa, una esposa. Entonces es el apoyo. Igual es... yo considero que sería bien importante que las leyes no solamente se centraran en las mujeres, ¿no? Porque también es cierto que hay hombres que sufren de esta violencia, pero creo que para nuestra cultura, creo que para nuestro país todavía eso es tabú, porque pues México tiene unos altos índices de machismo. Entonces el aceptar este tipo de violencia pues todavía sigue siendo un tabú. Conclusión. Podemos ver que la violencia intrafamiliar no es exclusivamente de mujeres, también la padecen niños, ancianos, personas discapacitadas y hasta hombres. Para erradicar este tipo de violencia debemos saber cuáles son nuestros derechos y debemos ser un poco más tolerantes con las personas. Si tú o alguien que conoces vive este tipo de violencia, acércate con confianza a un DIF que esté en tu comunidad, a una agencia municipal y solicita ayuda. No estás solo, siempre hay alguien que te puede escuchar y ayudar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les guste esta pequeña cápsula informativa sobre la violencia intrafamiliar. Gracias. Bueno, esto es todo por mi parte. Yo soy Magali Itzel Martínez García y nos vemos en la próxima.